Vamos a demostrar de qué manera se puede escribir, de qué otra manera se puede escribir el efecto Doppler. En este caso, el efecto Doppler tenemos una fórmula inicial la cual consta de una raíz y un fraccionario. Lo primero que vamos a hacer es operar ese fraccionario. Vamos a sacarle un momento de la raíz la dejamos de lado. Ese fraccionario lo vamos a multiplicar y dividir por un componente de ese fraccionario, el cual es c. Entonces nos va a quedar en el numerador c, que es factor de c menos v sobre c, porque estamos dividiendo también, sobre c, que es factor de c más v sobre c. Ahora vamos a volver a colocar la raíz y ahí vamos a denotar cada fraccionario vamos a más bien reemplazar el fraccionario y lo vamos a multiplicar cada uno, solo que de forma exponencial. Bueno, siguiendo la explicación de mi compañero, ahora procedemos pues, a simplificar la fracción. Que esto nos va a dar 1 menos v sobre c entre 1 más v sobre c. Y luego, pues, al simplificar la fracción, pues lo que vamos a hacer es retomar otra vez la fracción que tenemos dentro y le vamos a poner lo que es la extensión de la raíz cuadrada. Entonces, por la propiedad de la raíz y los exponentes, tenemos en cuenta de que al ser negativo y sabemos que cuando pasamos de raíz a la propiedad del producto, lo que va a pasar es que va a haber un exponente elevado a un medio. Entonces, como esta ecuación está acá arriba, sería 100 elevado a un medio, y como está debajo de la fracción, se multiplica, como está viendo, se multiplica y pasaría a ser siendo un exponente negativo. Y después pues reemplazamos la ecuación original. Recordemos que en la ecuación original se está multiplicando por la frecuencia del emisor y aquí se estará formando pues la ecuación completa, que sería la frecuencia del receptor es igual a la frecuencia del emisor por 1 menos v elevado a un medio multiplicado por 1 más v sobre c elevado a la menos un medio. Mi nombre es Camila Quintero y vamos a continuar explicando el punto B. El punto B nos dice, usa el teorema binomial para demostrar si v es mucho menor que c. Esto es aproximadamente igual a esta expresión que tenemos aquí. ¿Qué significa v mucho menor que c? El símbolo menor se lee como mucho menor que, entonces v mucho menor que c significa que la velocidad del objeto, en este caso el avión, va a ser mucho menor que la velocidad de la luz, en este caso que es c. Ahora nos están pidiendo que utilicemos el teorema binomial. ¿Qué es el teorema binomial? El teorema binomial es una herramienta matemática que nos sirve para aproximar expresiones como 1 más x, todo eso elevado a la n, cuando x es un número muy pequeño. Entre más pequeña sea la x, es más fácil de aproximarlo o va a ser más cercano. El teorema binomial nos dice, si x es mucho menor que 1, el teorema binomial nos permite aproximar la expresión 1 más x a la n como 1 más se baja la n por x. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Si n es igual a un medio y x es mucho menor que 2, esto se reescribiría de la siguiente manera. Primero nos quedaría 2 más x a la n. En este caso, nuestra n es un medio. Entonces, esto quedaría aproximado de la siguiente forma. Entonces, como dijimos aquí, queda 2 más, se baja la n, un medio por x. Esta sería la aproximación más cercana de esta expresión. Bueno, ahora vamos a aplicar el teorema binomial a la ecuación de la parte A. La ecuación de la parte A nos quedó que la frecuencia recibida es igual a la frecuencia emitida por 1 menos v sobre c, todo esto a la 1 medio, por 1 más v sobre c, todo esto a la menos 1 medio. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar el teorema binomial para aproximarla a una ecuación más exacta, que es lo que nos permite el teorema binomial. Aquí tenemos
este primer término y este segundo término. Aquí lo por aquí abajito, que sería 1 menos v sobre c a la 1 media, y el segundo término sería 1 más v sobre c a la menos 1 media. Como podemos observar, aquí tenemos nuestra expresión del teorema binomial. Nosotros podemos comparar estos términos con esta misma estructura y podemos ver que se parecen. Pero esta solución se nos va a explicar mi compañera. Mi nombre es Ana Zúñiga y voy a explicarles el resto del punto B. Entonces, como podemos observar, los términos que nos dan en el ejercicio ya están en la estructura del teorema binomial, donde v sobre c vendría siendo x y 1 medio vendría siendo n. Y lo mismo en el segundo término, v sobre c vendría siendo x y menos 1 medio vendría siendo n. Bueno, ahora lo que hacemos es aplicar el teorema binomial en los dos términos que nos dieron. Entonces lo que haríamos sería bajar nuestra n y multiplicamos por la x, que sería 1 más 1 medio por menos v sobre c, y esto nos quedaría como 1 menos 1 medio por v sobre c. Y hacemos lo mismo con el segundo término, que sería bajar la n, como podemos ver aquí, y lo multiplicamos por la x y nos queda de la siguiente manera. Lo que hacemos después es multiplicar los dos términos por la propiedad distributiva, que nos quedaría como 1 menos 1 medio de v sobre c menos 1 medio de v sobre c más 1 medio por v sobre c al cuadrado. Y esto es igual a 1 menos 2 por 1 medio de v sobre c, por lo que cancelaríamos los dos estos que tenemos aquí y nos quedaría de la siguiente forma: 1 menos v sobre c más 1 medio por v sobre c al cuadrado. Entonces, lo que hacemos aquí ya sería reemplazar. Entonces, bueno, como ya habíamos dicho que v sobre c era un término muy pequeño, y entonces 1 medio por v sobre c al cuadrado es todavía más pequeño, esto se podría despreciar y lo podríamos dejar de la siguiente forma: sería 1 menos v sobre c, y ya luego formaríamos esta ecuación de la siguiente manera. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Rubiano y yo voy a explicar la primera parte, que normalmente es la parte teórica del punto C. Vamos a ver. Un avión de reconocimiento sin piloto emite una señal de radio cuya frecuencia es de 243 MHz. Está volando directamente hacia un ingeniero de pruebas que se encuentra en tierra. El ingeniero detecta pulsos entre la señal recibida y una señal local que también tiene una frecuencia de 243 MHz. La frecuencia del pulso es de 46 Hz. Calcule la rapidez del avión. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, es decir, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Aquí se plantea el problema práctico sobre un avión no tripulado en la cual está emitiendo señales de radio y un ingeniero de pruebas lo está recibiendo junto con otra señal provenida del espacio local que está generando un pulso, es decir, que por así decirlo, el ingeniero de pruebas, partiendo del derecho, está recibiendo dos señales al mismo tiempo. La del avión que está pilotando y la de una área local. Nos piden calcular la velocidad del avión utilizando la ecuación de efecto Doppler para ondas electromagnéticas, ya que las señales de radio son ondas electromagnéticas, entonces necesitan un tratamiento distinto. Vamos a extraer los datos primero de lo que nos están dando en el ejercicio. Nos dicen de que una frecuencia por emitida del avión es de 243 MHz. Es decir, que la frecuencia del emisor o FDS va a ser igual a 243 MHz, que es lo mismo que 243 por 10 a la 6 Hz. También nos están dando la frecuencia del pulso detectado, es decir,
la frecuencia resultante a partir de las dos frecuencias recibidas, es decir, la del avión y la del espacio local. Nos están diciendo que la frecuencia de batido o la frecuencia del pulso es igual a 46 Hz. Otro dato de vital importancia para más adelante va a ser la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y la señal que se encuentra en el área local, que es de 243 MHz, que junto con la frecuencia emitida por el avión generan una frecuencia de pulso de 46 Hz. Entonces, primero que todo, conocemos la frecuencia emitida, conocemos la frecuencia del pulso, pero con relación al efecto Doppler nos hace falta la frecuencia recibida o la frecuencia del receptor. Esto sí o sí tenemos que hallarlo porque la ecuación del efecto Doppler para ondas electromagnéticas está relacionada tanto a la frecuencia del emisor como a la frecuencia del receptor, la velocidad del avión y la velocidad de la luz. Entonces, primero que todo hay que hallar la velocidad del receptor. ¿Cómo se halla eso? Partiendo de cómo es el fenómeno de los pulsos. En términos mucho más simples, un pulso se produce cuando hay dos ondas de la misma amplitud pero de frecuencias distintas, ya que puede haber momentos puntos donde esas dos ondas entren en un desfase o entren en equilibrio. Ahí es donde se producen estos pulsos. Entonces, regresando a la situación, el ingeniero detecta una frecuencia de pulso, una frecuencia de batido, que es de 46 Hz. Entonces, utilizamos la expresión para hallar la frecuencia del pulso, que va a ser la frecuencia del receptor menos la frecuencia emitida por el avión, o FDS. Entonces, como ya conocemos la frecuencia del pulso, que es de 46 Hz, y la frecuencia emitida, que es de 243 MHz, que es la frecuencia del avión, simplemente reemplazamos en la expresión de aquí. Después de eso, conociendo esos datos, podemos reemplazar en esta ecuación bastante simple. Como este es valor absoluto, entonces vamos a obviarlos. Conocemos la frecuencia emitida, entonces esto que está restando pasaría al otro lado de la ecuación, es una cosa bastante simple, pasaría al otro lado a sumar y tendríamos esta expresión simple, donde la frecuencia del receptor va a ser igual a la frecuencia emitida, es decir, la frecuencia de la señal que emite el avión, más la frecuencia del pulso. Ya conocemos la frecuencia del avión, que es de 243 MHz, y conocemos la frecuencia del pulso, que es de 46 Hz. Operamos y tenemos que la frecuencia recibida por el ingeniero va a ser igual a 243 por 10 a la 8 Hz, teniendo en cuenta los decimales que están por acá. Después, ya conociendo la frecuencia del receptor, la frecuencia del emisor, seguimos con la segunda parte, que es aplicar la ecuación del efecto Doppler para ondas electromagnéticas. Entonces se sabe, se recapitula el libro, que la frecuencia recibida va a ser igual a la frecuencia del emisor multiplicada por la raíz de la velocidad de la luz más la velocidad que se encuentra en la partícula, dividida por la velocidad de la luz menos la velocidad de la partícula, donde FDR es la frecuencia recibida, FDS es la frecuencia emitida, U es la velocidad de la partícula y C es la velocidad de la luz. Ya mi compañero va a reemplazar los valores y determinar la velocidad del avión. Buenos días, mi nombre es Esteban Martín. Hoy le vamos a explicar lo que es la ecuación del efecto Doppler, consiguiente a esto. Siguiendo con lo que hablamos, la frecuencia, sustituimos en la ecuación del efecto Doppler lo que nos dio en el caso anterior de la frecuencia recibida, que es igual a la frecuencia emitida por multiplicando la raíz de la velocidad de la luz más la velocidad del objeto, que en este caso es el avión, entre el cociente de la resta o la diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad del objeto, que en este caso es el avión. Entonces, para hallar esta ecuación, ahora podemos dividir entre ambos lados por la frecuencia emitida, que es
este valorcito de aquí, 243 por 10 a la 6. Lo dividimos y nos da que 1.00000189 es igual a la raíz del cociente entre la sumatoria de la velocidad de la luz y la velocidad del objeto, entre la diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad del objeto. Para eliminar la raíz, ¿qué se hace? Se sube, se eleva al cuadrado del otro lado, dando este término, que el término que nos dio anteriormente, lo elevamos al cuadrado y obtenemos, calculando el cuadrado de este número, nos da que esto es 1.0000378 es igual a la suma de la velocidad de la luz más la velocidad del objeto, en este caso el avión, entre el cociente de la diferencia de ambas velocidades, es igual al cuadrado de este número. Calculándolo así, ahora tenemos que la ecuación de la solución que ir a despejar para B, para la velocidad del avión, del objeto. Lo que hacemos es que multiplicamos el cociente que teníamos acá, lo mandamos a multiplicar al otro lado, teniendo así esta diferencia, que 1.0037378 multiplicado a la velocidad de la luz menos 1.00, mismo término, multiplicado a la velocidad del medio, o sea del avión, es igual a la sumatoria de ambos términos. Teniendo así que pasamos todos los valores que tengan C de un lado y todos los valores que tengan B de un lado. Y tenemos que 1.000378 o C menos 6, que lo mandamos acá, este 6 lo mandamos acá sumando, va a ser restando del otro lado, y el otro valor que tenía B lo mandamos para el otro lado sumando. Y sacamos factor común en ambos lados, teniendo así ya despejada de forma implícita el valor de B. Si consiguiente de esto que hacemos, simplemente mandamos a dividir el valor que está multiplicando a la velocidad del avión del objeto, que en este caso del avión, lo mandamos a dividir y lo mandamos a dividir y nos da este valorcito que tenemos aquí. Entonces, como ya nosotros sabemos, ya se sabe que la velocidad de la luz es de aproximadamente, bueno, teóricamente es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Consiguiente a esto ya tenemos simplemente sustituyendo, reemplazando este valor, ya podríamos hallar la velocidad del avión, o del objeto. En este caso es el avión, pero en otros casos otro tipo de objeto. Entonces, al reemplazar este valor tenemos la velocidad de la luz del objeto, que en este caso es el avión, es aproximadamente 56.7 metros por segundo. Así realizando los cálculos consiguientes.